A finales del año 1944 se une al servicio de guerra el dragaminas USS Scofield. Al término de la Segunda Guerra Mundial, este dragaminas se encargaba de escoltar y abrir el paso a embarcaciones en zonas de minas submarinas. Estaba armado con cargas de profundidad y potentes morteros. Se le podía ver operando como barco escolta o barco patrulla. La batalla histórica en torno a la isla de Okinawa, a tan solo 550 kilómetros de Japón, fue una de las más cruentas y encarnizadas de la Segunda Guerra Mundial, cuyo número de bajas en todos los frentes fue imposible de cuantificar. Sin embargo, el histórico buque Dragaminas fue adquirido por la Armada de México para convertirlo en un buque cañonero de clase Almirante, y en el mes de octubre de 1962 se transfiere a la Marina de nuestro país con el numeral ARMDM-05 sin nombre. No obstante, en 1994 le fue otorgado su registro oficial bajo el glorioso nombre de ARM C-53 General Felipe Xicoténcatl, en honor a nuestro héroe nacional que murió defendiendo Chapultepec en 1847 y originario de Axolhuaca, perteneciente a la sección novena de Contla de Juan Cuamatzi. Este navío tenía un desplazamiento de 900 toneladas, una eslora de casi 56 metros con velocidad de 11 nudos y una tripulación activa de 104 personas. Fue artillado con un cañón naval de 3 pulgadas de 50 calibres en proa y 2 cañones antiaéreos Bofors sencillos de 40 milímetros a los flancos. Algunos de esos buques de guerra serían repotenciados y modificados en su popa, colocándoles una plataforma para helicóptero donde un ligero de fabricación alemana, Messerschmitt, se encargaba de ejecutar maniobras aéreas de exploración a distancia. Su labor en los mares del Caribe y el Golfo de México consistió en misiones de rescate, patrullaje, operaciones de vigilancia y búsqueda de armamento y drogas ilegales. Finalmente, el Felipe Xicoténcatl C-53 cumplió su vida útil y fue dado de baja en 1999, teniendo una misión final que cumplir. El 5 de junio del año 2000 comenzaba su nueva tarea, esta vez en el fondo del Mar Caribe, y se unió a los tesoros submarinos y fue limpiado de materiales y sustancias que pudieran ser contaminantes para la vida marina. Hoy en día descansa en el Parque Nacional de Arrecifes Chancanaab de Cozumel. Este buque recibe el nombre de nuestro héroe tlaxcalteca. Es un honor para nosotros saber que este buque luchó en la Segunda Guerra Mundial y después fungió y nos dio servicio a la nación, así como lo hizo nuestro paisano conteco, el coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. Gracias.